Hola chicos y bienvenidos a este apartado del tema de biología celular, en el cual hablaremos de los organelos no membranosos. En clases pasadas ya describimos la membrana plasmática y los organelos membranosos, por lo cual en este momento nos compete hablar de los organelos no membranosos. Y para comenzar vamos a hablar de los ribosomas. Los ribosomas son organelos que están compuestos por dos subunidades. Estas subunidades se clasifican según su coeficiente de sedimentación, el cual se expresa con la letra S. Los ribosomas, como ya mencionábamos, tienen dos subunidades, la subunidad 40S y la subunidad 60S. Como pueden ver, estas dos subunidades están compuestas pues básicamente de los mismos elementos, de ARN ribosomal con su propio coeficiente de sedimentación en cada uno de los casos y de proteínas, las cuales se asocian a este ARN ribosomal y nos ayudan a la formación de los ribosomas. Cuando las dos subunidades se acoplan, forman un solo complejo o un solo organelo que tiene un índice o un coeficiente de sedimentación de 80S, por lo cual se dice que los ribosomas pues, son moléculas de 80S. Estos ribosomas son organelos que se especializan en la síntesis de proteínas, pero a diferencia del retículo endoplásmico rugoso, el cual sintetizaba proteínas de exportación, estas proteínas son proteínas que se destinan simplemente al citosol, al interior de la célula. Esta es la principal diferencia entre las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático y aquellas que se sintetizan en los ribosomas. Cuando las vemos a microscopía electrónica de transmisión, los ribosomas se ven como esta serie de puntitos o pelusas electrodensas que están diversas por todo el citoplasma, están dispersas estas moléculas. Si vemos esta imagen sin contexto o sin, pues a grandes rasgos, podemos ver que pues está llena de varios puntitos, varias pelucitas electrodensas. Pero si ya tenemos este conocimiento previo acerca de biología celular, sabremos que cada uno de estos puntitos corresponde a un ribosoma. ¿Ok? A microscopía óptica, bueno, también podemos ver los ribosomas aplicando algunas técnicas especiales a algunas células en concreto. En este caso, estamos viendo unos eritrocitos que no están completamente maduros y que reciben el nombre de reticulocitos. A estos reticulocitos se les aplicó una tinción de azul de cresilo brillante, de forma que podemos ver este arreglo reticular en su citoplasma. Este arreglo reticular corresponde a los ribosomas que se encuentran todavía dentro de los eritrocitos. Para que estos eritrocitos puedan pasar a ser células maduras, pues tienen que expulsar estos ribosomas. Por eso decimos que son eritrocitos a punto de ser maduros, ¿ok? Hablaremos más de estos reticulocitos cuando lleguemos al tema de sangre, ¿ok? Otro punto importante acerca de los ribosomas es que estas moléculas, bueno, se acoplan para la síntesis de proteínas y al momento de acoplarse, pues crean tres sitios importantes, el sitio E, el sitio P y el sitio A. Su misión para antes de la clase que tengamos acerca de organelos no membranosos es pues leer este proceso de síntesis de proteínas y entender para qué sirve cada uno de los sitios, ¿ok? Le repito, el sitio E, el sitio P y el sitio A. Otro punto importante acerca de los ribosomas es que varios ribosomas se pueden acoplar a una molécula de RNA mensajero. Imaginemos que este RNA mensajero está codificando para la proteína actina, de forma que estos ribosomas pues, se van a acoplar al RNA mensajero y van a sintetizar cada uno de estos ribosomas una molécula de actina al mismo tiempo. Esto lo hace la célula con el fin de que pues proteínas que necesitan ser sintetizadas en gran cantidad o proteínas que se necesitan pues de forma abundante se sinteticen de forma más ágil dentro de las células. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ribosomas que están sintetizando una molécula de actina al mismo tiempo. De forma que al final de la síntesis, pues vamos a tener 8 moléculas de actina. Y al microscopio electrónico de transmisión, bueno, pues también podemos observar estos poliribosomas o polisomas, como pues estas manchitas electrodensas, estos ribosomas que están organizados pues como si estuvieran siguiendo el mismo camino.
Aquí en esta flecha negra podemos observar un claro ejemplo donde vemos pues estos ribosomas como si estuvieran siguiendo un caminito en espiral o en caracol. Esto corresponde a los poliribosomas. Y bueno, no está de más mencionado que los ribosomas se acoplan a esas estructuras que ustedes ya conocen tan bien y que son expertos, que son las cisternas de retículo endoplasmático rugoso. Cuando se acoplan a este organelo, pues sabemos que las proteínas que se van a sintetizar son proteínas de exportación. Pasamos a nuestro siguiente organelo no membranoso, los proteasomas. Estos proteasomas, al igual que los ribosomas, están conformados por 3 subunidades que son principalmente proteicas. Estas subunidades también se diferencian con su coeficiente de sedimentación. Tenemos 2 subunidades 19S y una subunidad 20S, que en conjunto conforman al proteasoma, que tiene un coeficiente de sedimentación de 26S. Este proteasoma se describe como un organelo con estructura tubular, parecido a un barril o parecido, bueno, a mí me parece un popote, porque pues justamente es un cilindro con un espacio hueco en el medio que se conoce como luz. Estos proteasomas tienen la función de degradación de proteínas. Y para que esta degradación de proteínas se lleve a cabo, necesitan marcar las proteínas, aquellas proteínas defectuosas o aquellas proteínas que no se necesiten, con una molécula que les indique que su destino es el proteasoma. Esta molécula es la ubiquitina o, como van a encontrar en algunos textos, ubiquitina. La ubiquitina en muchos casos se menciona como el beso de la muerte porque esta ubiquitina se ancla a aquellas proteínas que estén defectuosas, como aquí vemos la proteína diana, y una vez que la ubiquitina se le pega a la proteína diana, pues esto significa que la proteína va directo al proteasoma y dentro del proteasoma pues va a sufrir degradación. Aquí quiero que se fijen en 2 cosas. Primero, el proceso que se conoce como ubiquitinación, que es la adición de ubiquitina a las proteínas diana, necesita de ATP. Esto significa que es un proceso dependiente de energía. Y la segunda cosa en la que quiero que se fijen es que esta proteína, ya con la ubiquitina, pues entra al proteasoma, la proteína es degradada, pero la ubiquitina se recicla, ¿ok? La ubiquitina en ningún momento se degrada. La ubiquitina es reciclada y se puede seguir utilizando para el marcaje de algunas otras proteínas que también estén pues dañadas o que estén mal plegadas, que tengan algún defecto y que posteriormente, bueno, las proteínas puedan ser degradadas. ¿Ok? Este proceso de degradación de las proteínas también es dependiente de energía y bueno, la energía está dada en forma de ATP. Pasamos al siguiente componente, que a mi parecer en este tema es el más importante y si tienen que poner atención en, pues en nada más uno de los componentes, es en el citoesqueleto. El citoesqueleto es una malla que se encuentra en el citoplasma y esta malla es una malla tridimensional que cumple con estas funciones principales. La primera función es darle la estructura y pues mantener la forma de la célula adecuadamente. Así como nosotros tenemos un esqueleto que nos ayuda a mantener nuestra forma pues, de humanos, que nos ayuda a mantenernos en bipedestación, etcétera. Bueno, el citoesqueleto cumple esta misma función en la célula. Ayuda a que la célula mantenga su forma y en algunos casos ayuda a mantener o formar algunos elementos estructurales. Vamos a entrar un poco más en esta función cuando hablemos del tema de epitelio. El citoesqueleto también tiene funciones de transporte, sobre todo transporte de vesículas, transporte de organelos, y de esto vamos a hablar más adelante. Y el citoesqueleto también permite a las células moverse. Si ustedes no lo sabían, bueno, pues les traigo una noticia, las células se mueven. Y este citoesqueleto es el componente que le ayuda a estas células pues completar o realizar este movimiento, ¿ok? El citoesqueleto está compuesto a su vez por otras componentes que son los microtúbulos, los filamentos delgados o microfilamentos y los filamentos intermedios. Y vamos a describir cada uno de estos componentes a continuación.
Empezamos con los filamentos delgados, que también se conocen como filamentos de actina o microfilamentos. Estos filamentos delgados, bueno, pues como su nombre lo dice, son el componente más pequeño del citoesqueleto y están formados por actina. La actina es una proteína que vamos a describir más adelante. Además de esto, de que están formados por actina, los filamentos delgados tienen un grosor de 7 nanómetros, ¿ok? Son, le repito, el componente más pequeño del citoesqueleto. Y sus funciones, bueno, pues van de la mano con lo que acabamos de mencionar. Una función estructural ayuda a la célula a mantenerse organizada, a mantener su forma y ayuda a la formación de algunas estructuras que veremos más adelante. Fijación, porque ayuda a los organelos a mantenerse en su lugar, ayuda a ciertos componentes del citoplasma a mantenerse pues en el lugar que les corresponde y que no anden flotando nada más. La actina también tiene una función muy importante en la contracción, sobre todo en la contracción muscular, de la cual hablaremos más adelante en segundo bloque. Y el movimiento, la actina también participa en los procesos de movimiento celular. Ahora, la actina en su forma pura, en su forma pues normal, en la forma en la que se encuentra al ser sintetizada, es una proteína globular que se le conoce como actina G. Esta proteína globular, imagínensela como bolitas. Y le repito, se llama actina G, G de globular. La actina G se polimeriza, se junta, se agrupa para formar filamentos de pues, actina G. Y cuando estos filamentos de actina G pues forman como si fueran hilos o varillas, pasan a llamarse actina F, F de filamentos, ¿ok? Entonces, la actina F está formada por una serie de moléculas de actina G que se agruparon, ¿vale? Esto es un poco más complicado, porque los filamentos de actina pues tienen esta estructura, una estructura de doble hélice que además tiene dos extremos, es decir, está polarizada. Tiene un extremo plus y un extremo minus. El extremo plus y el extremo minus tienen algunas diferencias que son importantes que mencionemos en este momento, y es que el filamento de actina se va a polimerizar, es decir, se va a hacer más largo o más pequeño en el extremo plus. Aquí es donde se le van a agregar las actinas G y van a permitir que este filamento de actina pues cambie su longitud, ¿ok? Mientras que el extremo plus, bueno, en algunos casos se describe que también se llevan a cabo estos procesos, pero de manera más lenta, ¿ok? El principal lugar donde se da la polimerización del filamento delgado es en el extremo plus. Y esta polimerización, este agregado de moléculas de actina G, pues también necesita de energía en la forma de ATP. Aquí podemos ver que la actina pues necesita de ATP para poder polimerizar. Y además estos filamentos delgados están asociados a una gran cantidad de proteínas de las cuales hablaremos, bueno, a lo largo del curso. Sin embargo, bueno, probablemente en sus libros vengan tablas con estas proteínas asociadas a actina que vale la pena que chequen, pero que no es necesario que se aprendan, ¿vale? Pasamos al siguiente componente, los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios son filamentos un poco más estáticos en el sentido de que no están polimerizando y despolimerizando todo el tiempo. Sus funciones, bueno, también son estructurales, van a ayudar a que la célula mantenga su estructura, su forma. Tienen también de anclaje, sobre todo a nivel del núcleo. Estos filamentos intermedios sirven para anclar algunas estructuras del núcleo de las cuales vamos a hablar en la siguiente clase. Además, funcionan como una conexión entre el citoplasma y el citoesqueleto, de manera que los filamentos intermedios comunican algunos componentes del citoplasma con los filamentos delgados. Y son muy importantes en la reorganización del núcleo después de la mitosis. También vamos a hablar de esto pues ya en la siguiente clase. Quiero que pongan especial atención en este esquema de la derecha. Los filamentos intermedios están formados por proteínas que por sí solas reciben el nombre de monómeros. Aquí tenemos un monómero y aquí tenemos otro monómero. Estos monómeros se conjuntan formando una configuración de hélice o de helicoide, como tenemos aquí, formando dímeros.
Si se fijan en esta parte, en este dímero las dos proteínas están cabeza con cabeza, cola con cola, amarillo con amarillo, rojo con rojo. Y estos dímeros forman después asociaciones con otros dímeros, es decir, la pareja de proteínas busca otra pareja de proteínas, algo así como una cita doble. Sin embargo, cuando estas dos parejas se juntan, digamos, en direcciones opuestas, cabeza con cola y cola con cabeza, es decir, rojo con amarillo y rojo con amarillo. A esta asociación de dos dímeros se le conoce como tetrámero. Aquí lo tenemos, tetrámero. Los tetrámeros pues, no les gusta estar solitos y van a buscar una compañía o una configuración junto con otros 8 tetrámeros. De forma que forman, pues, estructuras escalonadas y que en total son 8 tetrámeros, es decir, 8 agrupaciones de 4 proteínas que al final van a dar lugar al filamento intermedio. ¿Ok? Entonces, recapitulando, los filamentos intermedios están formados por agrupaciones de 8 tetrámeros, ¿vale? Tengan en cuenta esto, sus libros se los van a mencionar y yo se los menciono para que al momento de leerlo, bueno, pues les sea más sencillo comprenderlos. 8 tetrámeros conforman un filamento intermedio. Y estos filamentos intermedios, bueno, pues como su nombre lo dice, son un poco más gruesos que los filamentos delgados. Miden en promedio de 8 a 10 nanómetros de grosor. Aquí tenemos una tabla que esta sí es muy, muy, muy importante que se las aprendan. Esta tabla está tomada del Gardner y nos menciona que hay 6 tipos de filamentos intermedios. Los filamentos 1 y 2 se conocen como queratinas ácidas y queratinas básicas, respectivamente. Dentro de los filamentos de tipo RAS están la desmina, la bimentina y la proteína ácido fibrilar glial. En cuanto a los filamentos intermedios de tipo 4, principalmente tenemos a los neurofilamentos. Los tipos 5 tenemos láminas nucleares y los tipos 6 tenemos a la faquinina y la filensina. ¿Cuál es la importancia de esto? Bien, muchos de estos filamentos intermedios son específicos de las células y, pues de forma más puntual, específicos de ciertos tejidos. Si se fijan, las queratinas ácidas y las queratinas básicas, pues las vamos a encontrar en células epiteliales y en células del cabello y de las uñas. La desmina, que es un filamento de tipo RAES, la vamos a encontrar en las células musculares. La bimentina, pues la podemos relacionar a células que vienen de el mesénquima, la proteína ácido fibrilar glial a algunas células del sistema nervioso que no son neuronas, y los neurofilamentos a las neuronas. Por otro lado, tenemos a las láminas nucleares, que son filamentos de tipo 5, que se asocian pues justamente al núcleo de las células. Esto es muy importante porque con ayuda de inmunohistoquímica o de inmunofluorescencia podemos determinar el origen o el tipo de alguna célula con base en los filamentos intermedios que presentan. Esto tiene una aplicación clínica muy importante en la patología cuando queremos determinar el origen de algún tumor, las células que conforman alguna lesión, etcétera. Entonces es muy importante que se graben esta tabla en la cabeza y que la traigan consigo a todos lados, ¿ok? Aquí tenemos otra tabla, esta es tomada del ROS. Si a ustedes, bueno, no se les da bien el inglés, aquí la tenemos pues ya traducida hasta el español y es exactamente lo mismo que veíamos en la lámina pasada. Filamentos intermedios de clase 1 y 2, de clase 3, de clase 4, clase 5 y clase 6. Le repito, apréndanse estos filamentos y apréndanse las células en las que están presentes, ¿vale? Pasamos al último componente del citoesqueleto que corresponde a los microtúbulos. Estos microtúbulos, a pesar de que su nombre pues tiene la palabra micro, son el componente más grande del citoesqueleto. Los microtúbulos están conformados por 13 protofilamentos, que son estos que tenemos aquí. Estos protofilamentos a su vez están conformados por dímeros, que están conformados por tubulina alfa y tubulina beta.
Aquí tenemos la imagen, un dímero de tubulina alfa y tubulina beta, las cuales son proteínas globulares y que muy similar a como lo hacía la actina, polimerizan formando filamentos, de forma que 13 de estos filamentos nos conforman un microtúbulo. Aquí tenemos una imagen de un corte transversal de un microtúbulo donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 protofilamentos que estamos viendo de este lado. Al igual que los filamentos de actina, estos microtúbulos polimerizan y tienen un extremo plus y un extremo minus. Aquí un punto muy importante es que en el extremo minus vamos a encontrar una proteína que se conoce como tubulina gamma. La tubulina gamma es una proteína que necesita estar presente para que un microtúbulo pueda polimerizar. Si no hay tubulina gamma, no hay microtúbulo. Esta tubulina gamma es más o menos como la base de una pirámide y en este caso, bueno, pues corresponde a la base del microtúbulo. Además, el microtúbulo, sobre todo en el extremo minus, tiene proteínas asociadas que se conocen como proteínas de casquete. Estas proteínas de casquete son proteínas que impiden que el microtúbulo despolimerice en esta sección o en este extremo del microtúbulo. ¿Ok? Estas proteínas de casquete evitan que el microtúbulo se deshaga. Aquí tenemos los dos procesos, el de polimerización, que ya veíamos de este lado, y el de despolimerización. El de polimerización se parece mucho al que veíamos en los filamentos de actina. Se agregan dímeros de tubulina alfa y tubulina beta, y en este caso la energía que se necesita es energía en forma de GTP, el cual es una molécula pues muy parecida al ATP. Estos microtúbulos polimerizan dependiendo de pues, lo que se necesita en la célula. Y muchas veces la polimerización se describe como la lengua de un sapo o la lengua de un camaleón, en la que pues, la polimerización ocurre como si el camaleón estuviera sacando la lengua, extiende la lengua, y después de esto, bueno, pues, ¿qué hace el camaleón? Vuelve a meter la lengua. Este proceso en el cual el camaleón mete la lengua, pues hace referencia al proceso de despolimerización, en el cual, bueno, los dímeros de tubulina alfa y tubulina beta, pues se separan de los protofilamentos y esto tiene como consecuencia que el microtúbulo pase de una longitud así a una más pequeña. En resumen, la polimerización permite que los microtúbulos pues aumenten su tamaño, mientras que la despolimerización hace todo lo contrario, hace que los microtúbulos se hagan más pequeños. Como les mencionaba, esto es un fenómeno pues dinámico en el cual los microtúbulos están polimerizando y despolimerizando todo el tiempo. Sin embargo, hay algunos momentos en los cuales los microtúbulos pues se tienen que mantener estáticos, se tienen que mantener de la misma longitud y para esto agregamos algunas proteínas casquete, tanto en el extremo plus como en el extremo minus, que impiden que el microtúbulo pues se siga polimerizando o se despolimerice. Vamos a hablar un poco más de estas proteínas cuando hablemos de epitelio y también un poco de ellas cuando hablemos de músculo. ¿Cuáles son las funciones y las características de los microtúbulos? Pues antes que nada, miden 25 nanómetros, lo que los hace pues muchísimo más grandes que los filamentos de actina y que los filamentos intermedios. Además, pues estos microtúbulos también comparten la función estructural. Vamos a ver más adelante que nos ayudan a formar ciertas estructuras dentro de la célula y ciertas especializaciones. Y además nos ayudan a el movimiento intracelular, vamos a hablar de ello más adelante, y nos ayudan al movimiento ciliado. Los cilios son especializaciones de membrana de las cuales vamos a hablar en el tema de epitelio. Aquí tenemos algunas proteínas asociadas que seguro van a checar en su libro. Son proteínas asociadas a microtúbulos o por sus siglas MAP. Las principales dos familias de estas proteínas asociadas a microtúbulos son las cinesinas y las dineínas. Estas dos proteínas nos ayudan a mover las vesículas. Las vesículas que, bueno, hablábamos de ellas en retículo endoplasmático, hablábamos de ellas en aparato de Golgi. Tal vez hasta ese momento ustedes se imaginaban que las vesículas pues simplemente flotaban o nadaban
dentro del citoplasma, pero esto no es así. Las vesículas necesitan viajar en vías, como si fueran vías del metro o vías del tren, que las van a llevar hacia su destino. En este caso, las vías son los microtúbulos. Y la energía o el vagón del metro que los va a llevar a su destino son las cinesinas y las dineínas. Las cinesinas nos ayudan a llevar pues estas vesículas que mencionábamos en una dirección que va del extremo minus al extremo plus. Esto normalmente se asocia con aquellas vesículas que necesitan secreción o que se van a fusionar con la membrana. Por otro lado, aquellas moléculas o incluso aquellos organelos como lisosomas y mitocondrias que tengan que viajar en la dirección opuesta, es decir, del extremo plus al extremo minus, van a viajar utilizando la familia de proteínas que se conoce como dineínas. Muchas veces hacemos la analogía en el departamento de que, bueno, tú vas al cine, vas de tu casa al cine usando las cinesinas, ¿no? Al cine, cinesinas. Pero llegas al cine, te das cuenta que no tienes dinero y vas del cine a tu casa utilizando las dineínas, dinero, dineínas, ¿no? Esta analogía se hace mucho en el departamento, pero bueno, ustedes pueden decidir si usarlas o no. Vamos a repetir. Las cinesinas se encargan del movimiento desde el extremo minus al extremo plus, mientras que las dineínas se encargan del transporte del extremo plus al extremo minus. Muchas veces esto se asocia con, en el caso de las cinesinas, con transporte que va desde el núcleo de la célula, desde los organelos de la célula, hacia la membrana, hacia afuera de la célula, y el transporte contrario, el mediado por las dineínas, pues va desde la periferia de la célula hacia pues la parte más profunda o la parte más central, que correspondería pues hacia el núcleo, el retículo endoplasmático, etc. Por último, tenemos a los centriolos y los centrosomas. Estos organelos están conformados por microtúbulos, ¿ok? Entonces los microtúbulos también nos pueden ayudar a formar organelos. Los centriolos, como mencionábamos, están formados por 9 tripletes de microtúbulos. Esto quiere decir que tiene 9 estructuras formadas por 3 microtúbulos, ¿vale? Aquí podemos hacer un pequeño zoom a uno de los tripletes del centriolo y podemos ver que si llamamos a estos microtúbulos A, B y C, podemos ver que el microtúbulo A está completo, mientras que el microtúbulo B y el microtúbulo C comparten parte de sus protofilamentos con el microtúbulo A y el microtúbulo B. De ahí que se dice que el microtúbulo B y el microtúbulo C son microtúbulos incompletos, mientras que el microtúbulo A es completo. Asimismo, vemos que hay algún material que tiene pues estructura de malla que está conectando a los tripletes entre sí. Este material en algunos libros lo mencionan como un material desconocido y en algunos otros lo van a encontrar como conexina. Aquí lo importante es que este material, la conexina, conecta un microtúbulo A con el microtúbulo C del triplete que está adyacente, ¿ok? Entonces la conexión va de microtúbulo a microtúbulo C. Estos centriolos normalmente se encuentran en pares y forman una estructura que se conoce como el centrosoma o centro organizador de microtúbulos, ¿vale? Los centriolos que se encuentran dentro del centrosoma normalmente se encuentran en disposición perpendicular haciendo un ángulo de 90 grados. Aquí los tenemos pues de color verde. Y ambos centriolos se encuentran incluidos en algo que se conoce como material pericentriolado, ¿ok? Este material pericentriolado está conformado por distintos anillos de tubulina que, si recuerdan, estos anillos de tubulina nos ayudan a sintetizar los microtúbulos. Además, este material pericentriolar, además de la tubulina que mencionábamos, está formado por esta sustancia que estoy señalando que se encuentra pues entre los anillos de tubulina, la cual recibe el nombre de pericentrina, ¿ok? Además, bueno, como su nombre lo dice, este centro organizado de microtúbulos pues tiene la función,
como su nombre lo dice, de organizar los microtúbulos y de ser el encargado de la síntesis de estos microtúbulos. Si se fijan en este esquema, pues tiene distintos anillos de tubulina, de los cuales, bueno, pues de cada uno de los anillos de tubulina se va a formar un microtúbulo. Y esto nos va a ayudar a sintetizar los microtúbulos que, bueno, pues van a estar a lo largo de toda la célula. Aquí tenemos una micrografía electrónica de transmisión donde, bueno, para que vean que no les estoy mintiendo, para que vean que esto sí existe, podemos ver 4 centrómeros. Estos centrómeros están conformados por 9 tripletes, que aquí los tenemos. Vemos estructuras electrodensas con un centro electrolúcido y contamos que son 1, 2, 3. Y que además estos tripletes, bueno, pues se repiten 9 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto es un centriolo. Y estos centriolos, en conjunto con los centrosomas, pues se encargan, ya habíamos mencionado, de la formación de los microtúbulos. Además, son los encargados de la organización del uso mitótico de estos microtúbulos que se encargan de separar los cromosomas durante la mitosis y además se encargan de la formación de cuerpos basales, los cuales nos ayudan a formar cilios y flagelos, que son especializaciones que veremos cuando hablemos de epitelios, ¿ok? Entonces, les dejo esta imagen para que vean que los centriolos pues sí existen. Pasamos ya con la siguiente parte, que son las inclusiones. Dentro de la célula, pues vamos a tener inclusiones que se definen como aquellos componentes no vivos de la célula que tampoco tienen funciones metabólicas y que no están recubiertos o que no están delimitados por la membrana. Estas inclusiones pues pueden ser de 4 tipos principalmente: glucógeno, lípidos, pigmentos o cristales. En primera tenemos al glucógeno, el cual lo vamos a encontrar pues en células que sean reservorios de glucógeno, como cuáles, como células del hígado o como células de músculo esquelético. Este glucógeno lo podemos evidenciar con algunas tinciones especiales como la de Carmine de Best. Y nos va a dar este aspecto, esto es un corte de hígado, en el cual podemos ver que en las células existen una serie de puntitos rojos, los cuales corresponden a reservas o acúmulos de glucógeno. ¿Ok? Esto es con Carmine de Best. También lo podemos observar al microscopio electrónico de transmisión como partículas electrodensas que reciben el nombre de partículas beta y que tienen esta configuración como de rosetas. Aquí tenemos inclusiones de glucógeno, aquí también, de este lado vemos más glucógeno y por aquí también. ¿Ok? Nuestra siguiente inclusión, pues son los lípidos. Sabemos que con la técnica histológica ordinaria, pues los lípidos se pierden, ya que pues el aclaramiento barre con los lípidos. Y pues si utilizamos técnica histológica ordinaria, vamos a ver el espacio que ocupaban los lípidos. Aquí tenemos una fotomicrografía de campo claro, teñida con HIE, donde vemos a los adipocitos y bueno, todos estos espacios claros corresponden a pues donde estaban los lípidos. Sin embargo, hay algunas otras técnicas, como ya sabemos, que nos permiten mantener los lípidos y nos permiten teñirlos, como son pues el uso de tetraóxido de osmio, el uso de sudanes o el uso de rojo oleoso. Aquí vemos pues las gotas lipídicas evidenciadas con tetraóxido de osmio. Tenemos también algunos pigmentos, sobre todo, bueno, en este caso que estamos viendo algunos macrófagos que tienen incluido en su citoplasma carbón. Este carbón pues les da un color negro al citoplasma y bueno, pues es un pigmento a final de cuentas. A este proceso en el cual los macrófagos fagocitaron o los macrófagos tienen este carbón en su citoplasma, pues recibe el nombre de antracosis. Les voy a dejar como misión que para la clase me digan bajo qué circunstancias o en qué casos puede entrar carbón al cuerpo, ¿ok? Y qué se necesita para que estos macrófagos pues puedan incluir este carbón en su citoplasma. Otro de los pigmentos que está presente en el citoplasma de la célula, pues es el que tenemos en la piel, el que nos da nuestra tonalidad de piel y el cual es la melanina.
En esta imagen, en esa fotomicrografía de campo claro, teñida con HIE, no se alcanza a ver de forma pues tan definida, pero podemos ver como en esta línea de células que estoy señalando, se alcanza a ver como un pigmento café o anaranjado. Este pigmento corresponde a la melanina. Y por último, dentro de los pigmentos tenemos a una vieja conocida, la cual es la lipofuscina, de la cual, bueno, pues ya hemos hablado. Con esto acabaríamos la parte de organelos membranosos y pues lo único que quedaría es que chequen el libro en el tema en su texto y pues nos veríamos para la clase para pues, reforzar el conocimiento y comentar algunas dudas. Les agradezco su tiempo y esto es todo por el momento.